La novela comenzó a partir de mi descubrimiento de que al tiempo en que yo estaba procurando comprender quién había sido mi padre, como nos sucede a todos en algún momento de nuestra vida, mi padre había estado a su vez procurando comprender y procurando buscar a un desaparecido, el que a su vez tenía, tenía una hermana que había sido desaparecida también. Este juego de simetrías, digamos, entre mi padre y yo y entre ambos desaparecidos, suponía una especie de desafío desde el punto de vista narrativo. Pero también servía de vehículo para una especie de inquietud personal. Y esa inquietud personal fue la que me llevó a completar el proyecto, ya que cuando comencé a escribir la novela no sabía qué forma iba a adoptar, no sabía qué iba a narrar yo en ella, ya que yo estaba descubriendo la historia que narraba en la medida en que la escribía, y ni siquiera sabía si iba a ser capaz de terminarla. Esa serie de desafíos personales y formales también se convirtió en una especie de desafío de índole ética, como lo son casi todos los desafíos en literatura, vinculado con la posibilidad de narrar una historia que había sido narrada en el pasado desde una perspectiva personal que yo no había asumido en ninguno de los libros que he escrito previamente, y haciéndolo además de una forma que no, en la medida de lo posible, no repitiese formas estandarizadas de la narración de ese tipo de acontecimientos. Claro, ese es el punto interesante de la novela, el punto, digamos, crucial de la novela es cómo contar esta historia, ¿no? Digamos, la novela se plantea esa pregunta constantemente y es como un proyecto de novela convertido en novela. Sí, sí. ¿No? Que lo hace muy interesante porque se cuestiona el género al mismo tiempo. Sí, hay una serie de interrogantes que estaban detrás de la escritura del libro y también de pequeños rechazos. Uno de ellos, quizás el más explícito, era el de cierto tipo de literatura policíaca que utiliza la forma de la novela negra o policíaca para abordar ese tipo de temas. Y que generalmente provoca en el lector la impresión de que los crímenes tienen lugar en el ámbito de la literatura y no se extienden al mundo real, al punto de que el lector emerge, digamos, del libro convencido de que el mundo que está fuera de él es más ordenado y razonable y justo que el mundo narrado. Yo no tengo esa opinión y me interesaba que el relato no fuese un relato, digamos, tranquilizador. Me interesaba que fuese un relato que pusiese en cuestión ciertas ideas preconcebidas y que también pusiese en cuestión, en la medida de lo posible, el sistema de los géneros y la existencia de aquellos géneros o la recurrencia a ciertos géneros para narrar ciertos hechos. Porque aquí tú esbozas la idea de que caer en el género policíaco sería traicionar el espíritu de una generación que precisamente cuestionaba las convenciones. Sí, es algo que yo persigo siempre con mis libros, digamos, ¿no? Si bien algunos de ellos utilizan algunas convenciones, yo procuro siempre producir en la medida de lo posible algo que sea nuevo, si no para los lectores, que probablemente cuenten con una experiencia de lectura mayor que la mía, sí al menos en el marco de lo que yo he escrito. La promesa tácita a mí mismo, hecha después de haber intentado en vano dejar de escribir, fue que cada uno de los libros fuese diferente al anterior. Que es una promesa que a la medida de lo posible cumplo. Al punto de que muy posiblemente esta novela desconcierta a aquellos que han tenido el infortunio de leer libros míos previos y se encuentran con algo que en el mejor de los casos parece producido por otro escritor. Y hay una cosa que me ha llamado la atención, que es el tema de contar la historia de la dictadura, de los desaparecidos,
desde la experiencia personal, ¿no? Ujú. Hace poco entrevisté a Alejandro Zambra, que también ha escrito sobre la dictadura de Pinochet, y Alejandro Zambra decía, bueno, es que hay una historia de los hijos, Sí. ¿no? No hace falta contar la historia de los padres para contar la historia de la dictadura, es posible contar la historia de los hijos. Es bastante similar a tu caso, ¿no? Al Sí. caso de esta novela. Sí, en mi caso había desde luego una historia personal Bien, una de las preguntas más relevantes a la hora de escribir la novela era cómo abordar una historia que es por naturaleza colectiva, sin convertir Claro. el relato en una especie de friso mural de historias fragmentarias y buena parte de las cuales era desconocida para mí. Había también un esfuerzo, había también un deseo de ser completamente honesto con el lector, al menos en este caso. La honestidad es un valor, en mi opinión, sobrevalorado en la literatura o en la discusión sobre libros, pero yo creía que para contar esa historia debía ser por fuerza honesto con el lector, de manera que tenía que contarla no solamente tal como había sido, como yo creía recordar que había sido, sino también como como yo podía contarla, digamos, sin demasiados ambajes literarios y digo, procurando también que quedase claro al lector que el lector pudiese inferir de esta historia personal que se trataba de apenas una más de una gran cantidad de historias personales, buena parte de las cuales permanecen enterradas en la memoria de quienes las han protagonizado. En ese sentido, yo no escribí el libro con la finalidad de cerrar heridas, como alguien me comentaba en alguna ocasión, sino más bien de abrirlas, con la finalidad de abrirlas, para ver qué hay allí y eventualmente de servir de acicate a quienes a aquellos miembros de mi promoción literaria que estén en este momento preguntándose cuáles fueron las responsabilidades individuales de sus padres en estos hechos trágicos, para que ellos mismos, digamos, se asomen a ese abismo de las heridas por cicatrizar y que tengan con sus padres una discusión que en muchos casos aún está pendiente. Ahora, dentro del punto de vista literario y generacional, también es contar hoy de manera diferente lo que se contaba antes, digamos. Yo veo en tu novela lo que, por ejemplo, en el caso de Vargas Llosa, se quedaría en la mesa de Vargas Llosa. Es decir, Vargas Llosa tendría en su mesa un montón de papeles de sobre diferentes personajes y eso finalmente se convierte en una novela. Tu novela es la mesa, al contrario, ¿no? Sí. No sé cómo escribiría la novela Vargas Llosa, muy posiblemente mucho mejor que yo, pero lo que quizás me interesaba en esta ocasión era que que el lector se viese impelido a contribuir a componer las piezas de esta especie de que es la memoria personal y también la memoria colectiva de esos años. Siempre he pensado en mí mismo como una especie de escritor político cuyos libros procuran producir efectos más allá del ámbito puramente estético, y en ese sentido los libros funcionan a menudo, al menos en mi caso, como envases vacíos a los que los lectores tienen que dotar de sentido. Quizás sea en este libro donde más claramente se ve esta intención de que sean ellos los que completen una labor que el autor solamente puede dejar inacabada, excepto a riesgo de procurar contarlo todo, lo cual es imposible, o recurriendo a convenciones literarias que, en mi opinión, deberíamos poner en cuestión, en el sentido de que buena parte de las convenciones literarias son el resultado de un cierto tipo de pacto social entre el lector y el autor, que es por su propia naturaleza político,
y que por recostarse en el ámbito de las convenciones y de lo establecido, yo procuro poner en cuestión. Claro. O sea, ves que es contentadizo en ese aspecto, ¿no? ¿Perdona? ¿Ves que es contentadizo en ese aspecto? Sí, creo que es... que eso es justamente lo que quieres rechazar. Sí, creo que de forma deliberada o involuntaria muchos autores adhieren a la norma. Claro. Y yo he procurado no hacerlo nunca. Incluso probablemente aunque lo intentase, el resultado sería catastrófico. De manera que quizás lo mejor sea claro, ahí está la continuar honestidad, por esta vía. ahí está la honestidad de la que hablabas también. Además, yo no sabía cómo iba a escribir este libro. Hubiese sido... hubiese engañado al lector si hubiese yo fingido que sabía cómo contarlo. De hecho, la forma episódica y fragmentaria de la novela que no estaba nada deliberada. La novela no surge de una reflexión en torno al fragmentarismo, Claro. que me parece tan valioso como formato, como cualquier otro formato literario, sino más bien de la propia materia narrada y de mi propia experiencia como autor. Yo quería involucrar al lector en ese tipo de experiencias y son ellos quienes determinarán si lo he logrado o no.